Qué bueno es que hoy estemos en la casa del Señor. ¿Cuánto nos hemos gozado en este hermoso servicio? Hermanos, con razón el salmista decía, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Yo creo que está de más preguntar cuánto nos gozamos el hecho de venir a la casa del Señor, porque bueno, todo cristiano debe gozarse porque estamos en la casa de Dios. Así es que, qué bueno, hermanos, como les decía, se les extrañó el domingo pasado. Estuvimos exponiendo en Los Ángeles, en la iglesia de seguidores, y pues hoy estamos de regreso. También no olvidando que este otro fin de semana estamos con el pastor Tony allá en Boston, donde también se está celebrando el aniversario de la iglesia, y los pastores de seguidores como de Bronx, Queens, de Los Ángeles, vamos a estar allá apoyándolo y exponiendo la palabra. Como también recordarles que el próximo mes, ¿qué tenemos el próximo mes como iglesia? Nuestra conferencia, ¿verdad? Así es que vayamos preparando los días del 15 al 18, si no estoy mal, para que juntos aprendamos de la palabra. Hermanos, vamos a entrar al estudio de esta tarde y hoy seguimos con Filipenses capítulo 2. Versículos del 6 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 11, vamos a estar meditando bajo el tema la humillación y la exaltación de Cristo. La humillación y la exaltación de Cristo. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 11. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amantísimo buen Padre Celestial que estás en gloria, gracias por tu palabra leída, gracias por tu palabra, gracias por estas maravillosas alabanzas, canciones que hemos elevado ante tu presencia. Señor, gracias porque estamos conscientes que en este momento de adoración, tú has inclinado tu oído a nuestros cantos, cantos que elevamos al cielo, cantos que elevamos a lo más alto donde estás tú, y tú inclinaste tu oído a ellos. Ahora, habiéndote cantado, habiéndote adorado, te pedimos encarecidamente que inclines ahora nuestros oídos a tu palabra. Háblanos al corazón, Señor. Instrúyenos a través de tu palabra. Gracias, porque tus promesas siguen siendo fieles. Y esas promesas las tenemos guardadas en nuestros corazones. Estamos aquí, oh Dios, para que hoy usted nos hable y ser edificados con esta palabra que usted tiene para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, iglesia? El domingo pasado estuvimos aprendiendo de la palabra de Dios con nuestro querido hermano anciano Johnny. ¿Cuántos fuimos edificados con la palabra? Qué bueno es que tenemos hombres fieles a la palabra en esta iglesia que aman el vivir el evangelio de Cristo. Así es que, mis amables hermanos, empezamos. Decíamos que vamos a meditar bajo el tema la humillación y la exaltación de Cristo, presto que estamos también en una semana
y justo nos tocan estos versículos que tienen que ver básicamente con lo que Jesús es, con su esencia, con lo que Jesús implica, con lo que Él hizo. Pablo en esta preciosa carta, en este pasaje específicamente, los filipenses eran una comunidad cristiana a la que Pablo había establecido durante su segundo viaje misionero, allá en entre el año 50 y el 51 después de Cristo. Y de hecho esta carta incluye una mezcla de alegría y preocupación por la iglesia en Filipos. Pablo les anima a mantener la unidad, como también la humildad, y a estar siempre firmes en la fe, a perseverar en medio de la persecución y la oposición de la fe. Además, Pablo les enseña a vivir extremadamente agradecido con Dios. De hecho, específicamente la carta, Pablo le agradece por su generosidad y apoyo a su ministerio. Y les da instrucciones, que es lo más importante de esta carta, les da instrucciones de cómo vivir cuidadosamente, comportándose como hijos de Dios, que pertenecemos al reino de Dios, en medio de una sociedad totalmente corrompida y pagana. Esta carta, mis amables hermanos, es el espejo de todos los que estamos aquí. Porque vivimos en un mundo totalmente pagano, un mundo totalmente separado de Dios, donde Él ha elegido, donde Él tiene a su iglesia, y la iglesia debe vivir conforme a la fe que profesa, no conforme a los rudimentos del mundo, sino conforme a la fe que profesa. Fe, que es un don de Dios, lo dijimos hace unos domingos atrás. Decíamos que la fe es un don de Dios. ¿Qué es un don? Es un regalo inmerecido, que no lo buscábamos, no lo deseábamos, pero que a él le plujo regalárnoslo. Él nos los dio. Dentro de este contexto, Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 11, es un pasaje clave en el que Pablo enfatiza la importancia número uno de la humildad y del servicio que el cristiano, que la iglesia debe tener, utilizando nada más y nada menos que el ejemplo supremo de Jesucristo como el único modelo a seguir. ¿Por qué digo como el único modelo a seguir? Porque ningún hombre en la tierra tiene el máximo modelo como Cristo Jesús. Si usted puso su mirada en el hombre, le va a fallar. Si usted puso la mirada o la esperanza en un líder, lo va a defraudar. Pero qué bueno es que como iglesia aquí, y la carta del apóstol Pablo, y Pablo insta a la iglesia de Filipos, a los filipenses, a poner la mirada únicamente en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Este nunca nos va a fallar. Hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Cuántos hemos puesto la fe en el Señor? Gracias, hermano, solo usted. Bueno, entonces los demás. ¿Cuántos hemos puesto la fe en nuestro Señor? Iglesia, Él es el único mediador. Este pasaje Pablo saca a relucir el corazón pastoral de él cuando muestra sus preocupaciones por la unidad de la iglesia. Fíjese que es algo que a veces nos preocupa cuando los que estamos aquí miramos que dentro de la congregación hay familias, hay hermanos, hay personas que como que no mucho. Era el sentir del apóstol Pablo, como que no muchos se llevan. Entonces ese es el sentir del apóstol Pablo que nos viene mostrando en toda la carta, en toda la epístola. Y inclusive resaltamos algunos domingos atrás la oración del Padre, de Cristo Jesús al Padre cuando le oraba: Padre, que así como tú y yo somos uno, que ellos, refiriéndose a los discípulos, sean uno también contigo.
y entre ellos. De igual forma podemos decir que el apóstol Pablo nos habla a través de la epístola que así como Él, Cristo y el Espíritu Santo son uno, que todos aquí como iglesia, como cuerpo, seamos uno en Cristo porque formamos la iglesia. Y la iglesia está compuesta por miembros de diferentes partes del mundo, miembros de diferentes vida social, pero todos somos parte de ese cuerpo, de esa iglesia. En esta iglesia, en este cuerpo, todos los miembros tenemos una función diferente, pero todos somos indispensables para el cuerpo de Cristo. Todos formamos parte de ese cuerpo por el cual Cristo un día va a venir, cuya cabeza es Cristo Jesús. Si usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo, somos miembros, todos tenemos una función a hacer. Y esa función específica es proclamar el reino de Dios. Esto es conocido como la Gran Comisión. Proclamar el reino de Dios o dar testimonio, como lo que Jesús hizo con sus discípulos cuando le dio la Gran Comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, y el que creyere y fuera bautizado, este será la Gran Comisión. Decía que este nos muestra la preocupación pastoral de Pablo, porque mire lo que Pablo le preocupa de esta iglesia. Lo que a Pablo le preocupa es que ellos se mantengan unidos, pero no que solamente se mantengan unidos, sino que, como en buen latino nosotros decimos, que mantengan los pies sobre la tierra. Porque eran dos cosas las que Pablo deseaba: su unidad y su humildad. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque es muy fácil comenzar a caminar con el pecho erguido cuando creemos que somos los únicos que creemos, que amamos y que conocemos las doctrinas. Pablo dice: espérense, hay que mantenerse humildemente, reconociendo que Cristo Jesús es el mayor que todos y es el supremo. Como en base de introducción que hemos empezado con estos versículos, yo quiero decir esto, que Pablo no pudo escoger mejor ejemplo que el de Cristo Jesús. Cristo Jesús es el único. Y comienza el apóstol Pablo en los versículos, yo quiero que vayamos nuevamente en el versículo 6. Dice Pablo, mire cómo dice Pablo. Al principio yo les dije que Pablo le estaba incitando a la carta a los Filipos a mantenerse unidos, pero también en humildad, ¿verdad? Ahora, el ejemplo perfecto que encontramos aquí es Cristo Jesús, porque el versículo 6 comienza diciendo, el cual siendo en forma de Dios. Mire qué impresionante. Estamos hablando del Hijo de Dios, ¿verdad? El Mesías, el Emanuel, el Dios con nosotros, el Hijo de Dios, el cual siendo en forma de Dios, dice el versículo, no estimó el ser, ¿qué dice, iglesia? Igual a Dios como cosa a que aferrarse. Mire qué impresionante esto. En contraste a lo que muchos de nosotros muchas veces vivimos, porque quizá usted se cree que se sabe del Génesis al Apocalipsis. Usted dice, hermano, yo me sé tal y tal cosa, la doctrina de la gracia, las manejo de arriba a abajo, el Pentateuco, yo sé que hay 613 mandamientos y por ahí se va usted dando una cátedra. Pero ¿qué tal si miramos el ejemplo de Cristo perfecto? Dice que era igual a Dios, ¿verdad? ¿Dice eso el versículo 6, iglesia? Era igual a Dios. Pero el ser igual a Dios no lo tomó como cosa a que aferrarse para decirle no al deseo de Dios. Y el deseo de Dios era que bajara a la tierra, tomara la forma de usted y yo. Es decir, un hombre pecador que defrauda la santidad de Dios. Y dice, y no tomó eso
como cosa a que aferrarse. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Iglesia, en algunas ocasiones hemos explicado qué significa ser un siervo o qué era lo que un siervo hacía, ¿verdad? Y decíamos que un siervo no podía ni opinar ante su señor. En aquel entonces, cuando la época de los esclavos, cuando este esclavo, siervo, se acercaba a su señor, llegaba con su rostro inclinado. Porque cualquier desliz que su lengua cometiera, le podía costar su vida. El versículo es impresionante porque dice, no teniendo como cosa a que aferrarse, ser igual a Dios, sino que bajó, se despojó de sí mismo. Recordemos que Cristo Jesús es Dios, ¿verdad? Eso lo creemos. Cristo Jesús es Dios. Él es Dios todopoderoso. Él reina desde el principio hasta el fin. Entonces, eso no lo tomó como cosa a que aferrarse, sino que baja a la tierra y toma condición de un esclavo, de un siervo, que tiene que decirle sí, Señor, a su Señor. Y fue específicamente lo que Jesús hizo. ¿Cuántas veces los del Sanedrín, cuántas veces los ancianos, cuántas veces los romanos, cuántas veces los fariseos, los escribas quisieron prender a Jesús? Quisieron hacer o forzar a Jesús que hiciera lo que tenía que hacer. Y Jesús les dijo, espérense. Yo hablo lo que el Padre me da que hable. Yo hago lo que el Padre me dice que haga. Yo no hago lo que quiero, yo hago lo que el Padre quiere. ¿Sabe qué implica esto? Siervo del Señor. Ahora hay mucha gente en las redes sociales y en todas partes que si usted les dice siervo se ofenden porque quieren ser los grandes, quieren ser los reverendos, quieren ser los apóstoles, entre comillas. Quieren ser aquellos que son aplaudidos. Pero cuando yo comienzo a leer la Biblia, detenidamente me encuentro que Jesús, el creador del cielo y la tierra, el Dios todopoderoso, el que en Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era eternamente y para siempre, se despojó de ser como Dios y tomó condición de siervo. Entonces, estos que dicen ser, están sobrepasando lo que Cristo Jesús hizo. Quieren sentirse más importantes, pomposos, y que la gente los aplauda, pero no quieren que se les llame siervos, cuando en realidad es lo que somos ante nuestro Señor. Siervos inútiles somos. Y que quien nos gobierna se llama Cristo Jesús. Entonces Pablo comienza con el versículo 6 y 7 diciendo, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y ojo al detalle aquí, porque él dice hecho semejante a los hombres. ¿Por qué razón dice eso? Porque en verdad fue hecho semejante a los hombres, pero no cometió pecado como lo hacemos los hombres. Esa es la gran diferencia. Que al que no cometió pecado, se le trató como si fuera el pecador más grande de toda la historia. Y no vamos a entrar en detalles porque no es el tema, pero específicamente estamos hablando que Dios, su Padre, derramó toda su ira sobre Cristo Jesús, sobre su Hijo, ira que la merecíamos nosotros, ¿no, Jesús? ¿Quién defraudó a quién aquí? ¿Nosotros o Cristo Jesús al Padre? Fuimos nosotros. Pero Cristo Jesús entra en el plan perfecto de Dios y dice, ¿sabes qué? Yo sí satisfago las demandas del Padre, ustedes no. Por lo cual déjenme a mí, yo muero por ustedes. Entonces, igualdad de Jesucristo con Dios en su naturaleza divina,
Juan 1:1. Mire, vamos a ir usando la Biblia. Yo quiero que hoy usted haga ejercicio. Juan 1:1 dice, en cuanto a la igualdad con Dios, el Evangelio de Juan. En el principio era el verbo. ¿Sabe quién es el verbo? Cristo Jesús. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, es decir, uno. ¿Verdad? En el principio era el verbo, Cristo Jesús. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Estamos hablando de Cristo Jesús. A estas alturas estamos considerando que Cristo Jesús es Dios y es Cristo y es su Hijo unigénito. Por ende, Cristo Jesús es eternamente y Cristo Jesús reina eternamente y para siempre. Cristo Jesús es eterno. Jesucristo comparte la misma naturaleza divina con Dios, su Padre. Él es parte de la Trinidad junto con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que Dios nos ha regalado para que more en nosotros, forma parte de la tercera persona, que es la Trinidad. Sabemos que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primero, el ministerio de Dios, luego Cristo Jesús, y ahora tenemos el ministerio del Espíritu Santo, que mora en nosotros. ¿Por qué digo que mora en nosotros? Porque cuando Cristo Jesús estaba a punto de ascender al cielo, les dijo a los discípulos, me voy pero no les dejo huérfanos. Rogaré al Padre para que mi Padre, el que está en el trono, en el reino de los cielos, Él les va a mandar un consolador, el cual va a estar con vosotros por un momento. ¿Dijo eso? Eso era lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Que el sumo sacerdote llegaba, clamaba, oraba a Dios y el Espíritu Santo descendía esporádicamente. Luego se iba. El sacerdote daba el mensaje que el Espíritu Santo había dado a la iglesia y la iglesia la recibía. Pero cuando Cristo Jesús vino a morir en la cruz por usted y por mí, Él le dijo a sus discípulos, esto se terminó. Voy a rogar al Padre para que mi Padre que esté en los cielos, ahora que yo me voy, ustedes no quedan huérfanos. Voy a rogar al Padre para que Él les envíe un consolador, el cual va a estar con vosotros todos los días. Y en una sección de la palabra nos dice, Él os enseñará todas las cosas, los guiará, les mostrará el camino, el Espíritu Santo. Él será nuestro tutor, Él es nuestro tutor, Él es nuestro maestro, Él es nuestro guía. E inclusive, Él, iglesia, cuando estamos tristes también nos consuela. Lo que significa que posee Cristo Jesús los atributos esenciales de la divinidad, como la eternidad, como la omnipotencia, como la omnisciencia, etcétera, etcétera, y muchos atributos que podemos mencionar. Cristo Jesús tiene la misma autoridad de Dios. Mire lo que dice Mateo 28:18. Yo le dije que íbamos a ver la palabra hoy. Mateo 28:18. ¿Qué dice Mateo capítulo 28, versículo 18? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo como también en la tierra. Toda la potestad, todo el poder, Cristo Jesús. Hay un versículo paralelo a este que está en Marcos capítulo 4, versículo 39, que no lo vamos a leer porque es básicamente el mismo texto, paralelo en los evangelios. Pero dice la palabra de Dios que a Cristo Jesús se le dio toda potestad, no solamente en la tierra donde estaba, cuando se lo estaba diciendo a sus discípulos, porque les dijo estas palabras a sus discípulos, estaba con ellos, ¿verdad? Caminaba con ellos. No solamente cuando estaba con ellos en la tierra, sino también en el cielo.
Jesucristo, ejerce la misma autoridad y poder de su Padre, Dios. En los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, vemos cómo Jesús realiza milagros, perdona pecados y enseña con autoridad divina, lo que demuestra su soberanía sobre todas las cosas. Y en cierta ocasión tuvo una discusión con alguien por ahí, porque lo acusaban de perdonar pecados, y él le dijo, pero miren, entonces, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O toma tu lecho y anda? Jesús nuevamente mostrando su autoridad como el Dios supremo, como el creador del cielo y de la tierra. Lo que demuestra es su soberanía sobre todas las cosas creadas y su capacidad para obrar de manera sobrenatural sobre todas las cosas. No sobre algunas cositas, sino sobre todas. Porque al final Él es Dios. Él es Dios. Como también Él es quien estuvo en la creación y como también quien sustenta la creación. Jesucristo es el agente de la creación y la sustentación del universo. En cierta ocasión Jesús dijo también, mi Padre y yo hasta el día de hoy trabajamos, haciendo hincapié a que Él estuvo en la creación, pero que Él también trabaja en sostener todo lo que creó. Mire qué maravilloso. Esto implica que Jesús no solamente con Dios, el Padre, el Creador, no solamente crearon los cielos, no solamente nos crearon a nosotros, no solamente hicieron los animales, hicieron la creación, sino que hay algo después de todo esto. El gran poder de Dios hizo todo, pero también el gran poder de Dios sigue sosteniendo todo. Las cosas no se sostienen por sí solas. Es el poder de Dios quien nos sostiene. Le pregunto a usted, ¿qué pasaría si Dios decide quitarle a usted por 5 minutos el aire que respiramos? Y que Dios le diga, ¿sabes qué? Arréglate tú solo a ver si puedes. ¿Qué va a pasar? Bueno, nos vamos a morir. Solo 5 minutos. Que Él diga, no más, voy a cortar el aire que respiras. Nos morimos. Por eso es que Jesús dijo que hasta el día de hoy Él y el Padre trabajan para sostener su creación. Y mucho mayor a sus hijos. Mucho más a sus hijos. Que le costamos su sangre. Jesucristo es el agente de la creación y la sustentación del universo. En Juan capítulo 1, versículo 3 afirma que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada, absolutamente nada. Esto implica, iglesia, que Jesucristo no solo participó de la creación del mundo, sino que también sostiene soberanamente, gobierna sobre toda la creación, sobre todas las cosas, sobre nosotros. En la carta a Colosenses, que lo vimos muchos meses atrás, cuando estábamos estudiando la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 16 al 17, vámonos a Colosenses. Una carta después de Filipenses, que es la carta que estamos estudiando. Filipenses 1, 16 y 17. Mire cómo dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay, ¿dónde también, iglesia? Aquí en la tierra. Mire, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Mire cómo termina el versículo diciendo, todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Mantenimiento, poder,
debajo de todo lo que Él ha creado. Es decir, te lo pongo de esta manera. Dios crea el mundo y todo lo que en ello hay se sale del ecosistema y sostiene lo que ha creado. Así es de poderoso el Señor. Entonces, dice Pablo, Él, el Hijo de Dios, versículo 6, Él, el que ha sido eterno, Él, el que todo lo puede, Él, que es igual a Dios, el que está sentado a la diestra de Dios, su Padre, no tuvo nada o ocupó su poder para excusarse y no bajar a cumplir el plan redentor, sino que dice Pablo en el versículo 6, no teniendo como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de su poder, se despojó de ser igual a Dios, se despojó de su divinidad, se despojó de ser el gran yo soy y tomó forma de siervo. Mira la profundidad de la carta que utiliza Pablo. Y Pablo, como dije, no va a ocupar otro ejemplo más grande que la de Cristo. Porque de igual forma, no hay otro ejemplo que pueda asemejarse al de Cristo Jesús. Cristo Jesús es el ejemplo perfecto, como también es el sacrificio perfecto. Él es todo. Por eso es que también encontramos en la carta que Pablo habla de la suficiencia de Cristo. Jesucristo, como el suficiente, es el mediador. ¿Por qué razón Cristo Jesús es el mediador? Esta relación tan cercana de Dios y Cristo Jesús, o es decir, ser igual a Dios es lo que le permite tener esa cercanía para poder ser el mediador entre Dios, su Padre, y el hombre. Ningún ser humano tiene tan gran cercanía como Cristo Jesús con su Padre. Por esa razón es que Cristo Jesús puede ser el mediador del hombre con Cristo, porque Él está pegado a su Padre. Él puede clamar, Él puede pedirle, Él puede decirle, Padre, perdónales porque no saben lo que hace. Usted y yo no podemos. Él puede acercarse al Padre y decirle, Padre, yo he derramado mi sangre por este pueblo. No tomes en cuenta sus pecados. Es el único. Usted y yo lo único que podemos decir a todo esto es amén y gracias por perdonarnos. Es lo único. Juan 3:16, un versículo que conocemos muy bien. ¿Cómo dice, iglesia? Lo podemos leer juntos, por ahí aparecerán las pantallas. Juan 3:16. ¿Cómo dice, iglesia? Porque de tal manera, escuche bien esto, escuche el lenguaje que se utiliza en el versículo, porque de tal manera es inmenso, no tiene límites. Esas tres letras que aparecen ahí, tal manera, es infinito. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado aquí en la iglesia. Páreme ahí. No fueron los romanos, no fueron los judíos quienes mataron a Jesús. El versículo dice que fue su Padre quien lo dio. Él lo entregó. Él lo puso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él, iglesia, que dice, cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Y qué es lo que ha pasado después del sacrificio de Cristo Jesús a nuestro favor? Lo que ha pasado es que después de ese sacrificio, Él ha depositado la fe en nosotros y nosotros hemos creído en ese sacrificio. Por ende, ahora tenemos vida eterna y no iremos a condenación. Qué maravilloso mensaje el del apóstol Pablo en esta carta, específicamente en estos versículos, porque lo que está resaltando es la soberanía de Cristo Jesús para perdonar, para salvar, para redarguir, para salvar a una comunidad totalmente perdida, iglesia. Los cuales nosotros, como decía el apóstol Pablo, los cuales yo soy el primero, estoy entre ellos. Misericordia de mí. Y en algunas ocasiones dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿Sabe quién nos puede librar?
Cristo Jesús. ¿Sabe quién nos ha librado? Cristo Jesús. A él se ha dado toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. Es Jesucristo. Juan 3:16. También hay un versículo parecido o paralelo a Juan 3:16 y es en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, lo que no lo vamos a leer para ir avanzando con el tiempo. Y punto 2, la humillación voluntaria de Cristo. Juan 3:16 dice que Dios, su Padre, entregó a su Hijo. Y Cristo Jesús voluntariamente baja, desciende a caminar en una tierra que no le quiso recibir. No le quiso recibir. ¿Sabe qué dice la Biblia al respecto? A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y ojo al detalle aquí, porque usualmente nosotros generalizamos al pueblo judío y decimos, oh, es que al pueblo judío vino, pero eso no es lo que dice el versículo. El versículo dice, a lo suyo vino, o sea, a su creación, lo que él hizo, lo que le pertenece, a ellos vino, a eso, lo que él creó, su tierra, su creación, a ello vino. Pero los que en esta creación viven, los suyos no le recibieron. Luego después el versículo dice, pero aquellos que le recibieron, le dio potestad de ser hechos sus hijos. Y aquí quizás pudiéramos entrar en detalles más profundos que no vamos a entrar y que pudiéramos decir no, porque al final sabemos que Dios de ambos pueblos hizo uno derribando el muro, ese muro que dividía entre el pueblo judío y el pueblo gentil, entre el griego y el hebreo. Entonces ahora podemos decir que ya no hay judío, no hay ni griego, porque la gracia de Dios ha sido derramada sobre sus hijos, sobre todos. Decíamos al principio que como iglesia, este grupo de hermanos que estamos aquí somos la manifestación de la iglesia, porque la iglesia es un grupo de miembros que está en todas partes del mundo, ¿verdad? Entonces, Él un día vendrá y recogerá. En el Antiguo Testamento y en cierto pasaje también nos dice, y recogerá como la gallina recoge sus polluelos y los junta para cubrirlos bajo sus alas. De igual forma, Él un día vendrá y de todas partes del mundo donde la iglesia, donde la manifestación de la iglesia, del cuerpo de Cristo está vigente, ahí Él recogerá al sonar de la trompeta. Todos vendremos y formaremos entonces un solo cuerpo, una sola iglesia, cuya cabeza será Cristo, y todos glorificaremos como iglesia, como cuerpo, aquel cordero inmolado que fue a la cruz y que enmudeció y que no dijo nada por amor a ti y por amor a mí. Entonces el versículo sigue diciendo en Filipenses 2:7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma del siervo, hecho semejante a los hombres. Jesucristo, siendo igual a Dios, eligió dejar su gloria celestial y tomar la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. ¿Sabe, iglesia, que esta acción implica un acto de condescendencia divina? Donde el Hijo de Dios se hizo vulnerable al convertirse en uno de nosotros, como nosotros, seres vulnerables, seres frágiles, que cualquier cosa nos agobia. Si no, preste atención a usted mismo, yo mismo. Nuestra salud deteriorada, nuestras emociones quebrantadas, nuestras fuerzas agotadas, vulnerables ante un mundo totalmente
depravado. Pero el mensaje más glorioso que encontramos en la palabra de Dios, y que Pablo lo va a resaltar más adelante, es que a estos Él quiso amar. A estos Él quiso perdonar. Y por esa razón fue que se hizo como nosotros, para poder perdonarnos, para que pudiéramos tener esa conexión nuevamente con el Padre, conexión que habíamos perdido por ser descendientes de Adán en el huerto del Edén. Ahora nuevamente somos reconectados y estamos en conexión directa con el Padre. No por algo bueno que nosotros hayamos hecho, no por algo que Dios le haya llamado la atención que usted y yo hicimos, no, lo hizo simplemente por amor. Juan 3:16. Juan 3:16 es la muestra del gran amor que Dios tiene para sus hijos. Y esa muestra la intensificó con la vida de Cristo Jesús caminando en las calles polvorientas de Israel, de Jerusalén, donde sintió hambre, donde sintió sed, donde en algún momento tuvo que estar enfermo porque era también carne y de hueso. Fue criado en una familia humilde, donde tuvo que trabajar, donde tuvo que aprender un oficio, donde tuvo que mantener a su madre, para que usted y hoy no tengamos excusa que Él no nos entiende. Él vivió todos los desgravios, todas las fragilidades que nosotros vivimos. No hay circunstancia que Él no te pueda entender, porque Él ya la vivió. Si de desprecio se habla, Él fue traicionado. Si de credibilidad se habla, a Él no lo querían. Los fariseos decían, ¿y de ese lugar qué de bueno va a salir? Decían eso acerca de Jesús, menospreciando de dónde Jesús había salido. Así que no te preocupes. Y en cierta ocasión Él nos va a alentar con este pasaje bíblico. Si hicieron con el árbol verde lo que han hecho, ¿cuánto más con nosotros que somos el árbol silvestre adherido al árbol verdadero? Es decir, hermanos, si Cristo Jesús sufrió, de igual forma nosotros vamos a sufrir por causa del evangelio, por causa de la fe. Pero ¿sabe qué es lo que Pablo entonces nos está enseñando en la carta a los Filipenses? Es que a pesar de, debemos tener el gozo, debemos tener la certeza que ese sufrimiento es pasajero. Que cuando Él desee, Él nos mandará a llamar. Y pasaremos de sufrir en esta tierra a tener una vida donde no habrá más llanto, donde no habrá más dolor, donde no habrá más tristeza. Todo será gozo, porque el lugar hermoso no es hermoso porque Cristo Jesús, porque Dios lo haya hecho, sino que es hermoso porque el mismo Dios está en ese lugar. Lo hermoso del reino de los cielos no es porque las manos divinas lo hayan creado. Lo hermoso del reino de los cielos es porque Dios mismo y Cristo Jesús habita en ese lugar. Y digo esto porque hay muchos que quieren ir al reino de los cielos, pero que Cristo Jesús no esté ahí. Pero usted y yo queremos llegar al reino de los cielos porque queremos ver a aquel que dio su vida por nosotros. Queremos decirle gracias, queremos caer de rodillas y decirle gracias, Señor, porque tú entregaste tu vida, porque tú diste tu vida, tú pusiste tu vida donde yo debía estar con mi vida. Y es ahí donde cantaremos al Señor, como dice Juan, ¿verdad? Que cuando en la visión que él vio, que él escuchó, decía que escuchaba millares de voces decir, santo, santo, santo es el Señor. Él es 3 veces santo. Ahora Cristo Jesús, siendo igual a Dios, toma la identificación como la humanidad. Hebreos capítulo 4, versículo 15.
Al tomar la forma humana, Jesús experimentó las limitaciones, las debilidades y los sufrimientos propios de la condición humana. La Biblia dice que Él tuvo hambre. La Biblia dice que Él tuvo sed. La Biblia dice que, bueno, de hecho, Él mismo se lo dijo a sus discípulos cuando estaba angustiado, que tenía tanta angustia que su angustia era casi de muerte. Él dice, estoy angustiado hasta la muerte. Porque su carne sufría los agravios tanto de los hombres pecadores como la de la ira de Dios. Ojo al punto. Él sabía que en su debido momento Dios, su Padre, derramaría la copa de la ira que todos los que estamos aquí merecíamos. El Padre la iba a derramar sobre su cuerpo. Él lo hace para que usted y yo hoy podamos disfrutar de la copa de celebración, de gracia, de amor, de fidelidad, de bondad, y que podamos decir gracias, Señor, porque solamente por tu sangre tenemos entrada al trono celestial y somos perdonados por ello. Yo decía que al tomar forma humana Jesús experimentó, decíamos, las limitaciones, de las debilidades, los sufrimientos propios de humano. Se identificó plenamente con nosotros, compartiendo nuestras lágrimas. Que de hecho también Él lloró. Él estaba compungido cuando uno de sus buenos amigos murió. Yo sé que usted se acuerda de este pasaje maravilloso, cuando Lázaro, y se acercó ante su tumba, y tanto lo amaba. Dice la Escritura que lo amaba, que lloró. Vuelvo y repito, no hay circunstancia que Cristo Jesús no pueda entendernos, hermanos. No sé qué tan difícil sea la circunstancia que tú estés pasando. Créame que Él lo entiende perfectamente bien y que Él ha prometido estar contigo hasta el último día, por la eternidad. No estás solo. No estamos solos. Él ha prometido estar con nosotros. Nunca nos va a dejar, ni nunca nos ha dejado, ni nunca nos dejará. Porque nos ha comprado a precio de sangre. Le costamos su sangre a Cristo Jesús. No estamos solos. Levantemos cabeza. Miremos al blanco que es Cristo. Y no importa lo que el mundo nos borbandee, no importa lo que el mundo nos diga, a nuestro lado está el Dios Todopoderoso. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros, iglesia? Nadie puede estar contra nosotros, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está con ellos allá afuera. No solamente eso, sino que su servicio es un servicio desinteresado. ¿Qué de bueno teníamos nosotros? ¿Qué de bueno? Nada. Si en Génesis capítulo 6 dice que Dios vio que la maldad del hombre era de continuo solamente al mal, por lo cual decidió, dice, no contender su espíritu con el hombre, porque ciertamente el hombre es pecado. Y al final termina dándole un ultimátum a los hombres y dice que Dios les dio 120 años de oportunidad para que se salvaran, y aún así no lo hicieron. Aún así no lo hicieron. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque al final de todo, esto no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y la gloria sea de Dios, será a Dios, porque Él, a ustedes, a mí, Él ha tenido misericordia de nosotros. Nos ha perdonado, nos ha salvado. Repetidamente yo cito algunas palabras de Charles Spurgeon cuando dice, muchos se preguntan, ¿por qué Dios no salva al drogadicto? ¿Por qué Dios no salva a este hombre tan malo que anda haciendo y deshaciendo cosas? Y dice él, la pregunta debería ser al revés. ¿Por qué Dios tuvo misericordia de nosotros si éramos igual que ellos también? Esa debería ser nuestra pregunta. ¿Por qué Dios tuvo misericordia de mí si dentro de los pecadores yo era uno de los más grandes, como dijo el apóstol Pablo? Hermanos, usted y yo no somos una buena ficha. Somos lo peor.
Pero ¿sabe qué? De lo más vil del mundo nos escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Existe o no razón para amar al Señor, iglesia? Él es lo más grande. Entonces Pablo lo demuestra de esta forma en esta carta cuando él se entrega en servicio desinteresado. La humillación de Cristo también se manifiesta en su ministerio terrenal, que es tan importante para nuestras vidas. Pero para él, como hijo de Dios, el humillarse, el ser igual a nosotros, es una humillación grande. Él es sin pecado. Él nunca le ha deseado mal a nadie. Pregúntese usted si no lo ha hecho. O me pregunto yo si no lo he hecho. Él nunca ha mentido. Y él toma esa condición humillante. Que él tome nuestra condición es lo más humillante que él ha podido pasar. Pero que él nos dé de su gracia divina es lo más glorioso que a nosotros nos ha podido pasar. Y eso resalta la bondad de Cristo Jesús, porque Él es humillado para que nosotros hoy seamos enaltecidos y que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Gracias por lo que Él ha hecho. O lo digo de esta forma, gracias por consumar un decreto de Dios el Padre. Lo digo de esta forma porque al final de todo sabemos que en la soberanía de Dios, Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, pero era necesario que Cristo Jesús consumara ese hecho en la cruz del Calvario. Por esa razón es que cuando Él está en la cruz del Calvario, Él dice, Padre, consumado es. Es decir, tu deuda, mi deuda, la deuda de todos los de la iglesia en general ha sido cancelada. Entonces el apóstol Pablo decía, ya no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Jesús vino en una acción desinteresada, porque Él vino para servir, no para ser servido. Se lo dijo a sus discípulos, yo no he venido para que ustedes me sirvan, yo he venido a servirles a ustedes. En contexto a esto, luego después toma acción de lavar los pies polvorientos de sus discípulos, para mostrarles que Él es un siervo que vino a servirnos para que tengamos vida eterna y vida en abundancia. Miren, hermanos, a nosotros nos ha pasado lo más glorioso de lo glorioso, y es que Cristo Jesús nos haya perdonado, y es que Cristo Jesús tenga todas sus bendiciones a nuestro favor. Eso es lo más hermoso que nosotros podamos tener. Quiero citar nomás o dar alguna cita, si usted la quiere anotar, Mateo 20:28, donde Él dice que Él no vino, Él vino para servir. Si usted quiere, búsquela, pero vamos a seguir. Punto número 3. Luego, después de todo esto, Pablo hace hincapié en este pasaje bíblico a la exaltación de Cristo Jesús. Y esto es hermoso, esto es maravilloso. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Al principio yo dije, no fueron los romanos, no fueron los judíos. Al final de todo, ellos fueron instrumentos de Dios para llevar a cabo un plan redentor. Porque el versículo dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Lo peor de lo peor. En el libro de Isaías dice que como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció y no dijo nada, para que tú y yo tengamos vida eterna, para que tú y yo tengamos consolación. Entonces el versículo 8 termina diciendo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora el versículo
nos va a dar a luz lo más glorioso del Padre. Habiendo Cristo Jesús estado a la diestra de Dios Padre, siendo igual a Dios, versículo 6, siendo igual a Dios, no tomó cosa, o no lo tomó como cosa a que aferrarse, sino que bajó, tomó la condición de un siervo. No escatimó ser igual a Dios y tomó la condición de siervo, inútil, y obedeció perfectamente las demandas del Padre, no escatimando ser igual a Dios. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Mire lo que sigue el versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, lo más grande, lo más alto, donde Él merece estar, donde Él debe estar, que es en lo más alto, en lo sumo. Dice que Dios, gracias a su obediencia, no a la nuestra, a su obediencia, sino que Dios, dice versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Esto es maravilloso. Dios exaltó a Cristo, es decir, Dios pone a Cristo donde Cristo debe estar, el lugar que le pertenece a Él, donde Él estaba antes de humillarse, porque al final Él es Dios y Él estaba con Dios. Dios pone a Cristo, en su Hijo, donde debe estar, porque Él es Dios, tiene todo lo de Dios, o todo lo que Dios es. El Padre, en la exaltación, saca a relucir la suficiencia de Cristo como el único mediador entre Dios y el hombre. Iglesia, no necesitamos añadir nada a lo que Cristo Jesús ha hecho. No necesitamos agregar nada a las acciones que Cristo Jesús hizo para llegar a la cruz. No necesitamos hacer nada para que Dios se sienta satisfecho por nosotros. Lo que Cristo Jesús hizo es más que suficiente para la salvación de nuestras vidas. Y en Él estamos completamente seguros y satisfechos. Solamente en Él. Entonces, los últimos versículos saca a relucir que al final de todo, la gloria a Dios solo, o como nosotros lo conocemos, a Dios sea toda la gloria. Y todo lo que Dios hace es para que su pueblo le dé la gloria. Y todo lo que Dios dicta es para Él llevarse la gloria. Y todo lo que hoy nosotros hacemos es para gloria de Dios el Padre. Lo que Cristo hizo fue glorificar al Padre en toda su obediencia, en su humillación, en sus acciones, en su derramamiento de sangre, en su exclamación al cielo cuando Él mismo le pide al Padre: Padre, ¿por qué me has abandonado? Lo que Él está haciendo es exaltando al Padre, glorificando al Padre. Por ende, ahora podemos entender el ejemplo perfecto que nos plasma Pablo en la carta a los Filipenses como el ejemplo supremo de humillación y de humildad, pero sobre todas las cosas, exaltación a Dios. La exaltación de Dios Padre a su Hijo muestra que toda la gloria y la honra pertenece a Dios solo, y no a los esfuerzos o méritos propios, humanos. Y dentro de todo esto en el pasaje podemos inclusive sacar la doctrina de la encarnación de Cristo. Al tomar forma humana, es fundamental
Iglesia para la Fe Cristiana. Y en este pasaje también resalta la importancia de este evento en la historia de la redención. Porque si Él no se hubiese encarnado, no hubiese habido perdón de pecados. Pero Él lo hizo. Y es parte de su humillación. Ahora, el punto focal termina en la cruz. En la cruz, Cristo Jesús sella su obediencia con broche de oro. Es ahí en la cruz. Hermanos, la muerte sacrificial de Cristo en la cruz es el punto focal de la redención del hombre. No está en otro lugar. Hay una canción que nosotros cantamos y le decimos al Señor: Señor, llévame a la cruz donde empezó nuestra amistad, porque fue ahí donde Cristo Jesús nos reconcilió con el Padre. Y punto número 4, rápido. La confesión de Jesucristo como Señor. Ahora, ojo al detalle. En el versículo 10 y 11 hay unas declaraciones muy interesantes. Primero, dice que ante Él se dobla toda rodilla. Esto hace énfasis en una sumisión y rendición ante el soberano Dios. Doblar las rodillas y confesar a Cristo Jesús implica reconocer su autoridad, reconocer su señorío, reconocer su gobierno. Significa que reconocer que Él es el único ser supremo a quien se le debe temer, pero para muchos será tarde. Aunque lo reconozcan, a última instancia será muy tarde. Dice la Biblia que en aquel entonces toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Es decir, al final de todos los tiempos, todos reconocerán que Él es el Dios supremo y caerán de rodillas ante Él, aunque el final de sus vidas sea en el infierno, pero van a reconocer que Él era el Hijo de Dios. Hay un cantante que en cierta ocasión estaba predicando de este pasaje. Hay muchos vituperios en contra de los hijos de Dios, hay muchas cosas que van en contra de los hijos de Dios, y él dice: pero no me preocupa, porque un día es muy posible que mis ojos los vean rendidos ante el Rey soberano, diciendo que en verdad este era el Hijo de Dios, como el soldado que estaba al lado de la cruz. Pero será muy tarde. Entonces, en aquel día, todos los que no tengan el Espíritu de Dios confesarán que Él es Dios, pero lo confesarán temblando, no frente al Cordero inmolado, sino frente al león de la tribu de Judá, que vendrá con poder y con gran gloria. Usted y yo estaremos al lado del Cordero inmolado, pero ellos estarán frente al león de la tribu de Judá, que representa el poderío, la fuerza, el que gobierna, a quien se le debe temer, a quien se le debe rendir, a quien debe caer toda rodilla doblada, de quien debe confesar toda lengua que Él es el Señor. Mientras que aquellos que tengamos el Espíritu de Dios no dejaremos de amar y obedecer al Cordero inmolado que sufrió en la cruz, que dio su vida por nuestros pecados, porque este Cordero no enmudeció y no dijo nada para que todos tengamos vida y vida en abundancias. Nosotros los que sí tenemos el Espíritu de Dios estaremos frente al Cordero. Lo que aquí pasará, iglesia, será un testimonio público de quién es el Hijo de Dios. Todo el mundo dará testimonio de que Él es el Hijo de Dios.
Todo mundo, un testimonio público. Ese es el Hijo de Dios. Pero para muchos será tarde. Pero para aquellos que tenemos el Espíritu de Dios, en este momento estaremos con el Cordero, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que fue coronado y fue puesto hasta lo más sumo, al que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús, a quienes ustedes vieron caminar, tener hambre, está diciendo Pablo, cansancio, sed y tener una muerte horrenda, ahora viene con poder y con gran gloria, porque su Padre lo ha exaltado y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, sobre el cual toda lengua confiesa su nombre y toda rodilla se dobla ante su majestad. Esto es glorioso, iglesia, porque usted y yo tenemos al Espíritu Santo y no estaremos temblando ante ese león, no estaremos temblando de miedo ante ese Cristo Jesús Todopoderoso, sino que estaremos gozando la vida eterna, dándole gracias, no nos vamos a cansar de darle gracias porque nos ha salvado, nos ha sacado del temor que aquellos ahora están sufriendo. Ahora nosotros estamos al otro lado de la historia. Y a este lado de la historia solo habrá gozo, solo habrá paz, solo habrá deleite, porque aquel lo ha pagado por nosotros. Al final, esto es lo que Pablo quiere que nosotros entendamos, iglesia. Y al final es interesante que este pasaje Pablo acopla los imperativos de la vida cristiana con la descripción de Cristo, quien al vida. Indudablemente usted y yo no somos señores de nuestra propia vida. Inclusive decir mi vida es incorrecta, porque al final es la vida que Dios nos ha prestado. Deberíamos decir la vida que Dios me presta, porque al final Él nos los ha prestado. Y se llegará en el tiempo en que la tomará nuevamente y nos llevará con Él para estar en el reino de los cielos. Sin embargo, el cumplimiento del imperativo de vivir como Cristo es respaldado con todo lo que Cristo nos da. Número uno, el estímulo que Él nos tiene como sus hijos, el consuelo, el amor y mente de Cristo, junto con la participación del Espíritu Santo que nos consuela en los momentos difíciles. Al final de todo, iglesia, no tenemos excusa para adorar a nuestro Señor. Su amor, su misericordia, su fidelidad, el haber muerto por nosotros debe motivarnos para vivir una vida de total agradecimiento y dependencia de Él. Y cierro con esta oración que alguien una vez dijo: amado Señor Jesús, fija firmemente nuestras mentes y corazones, tanto quien tú eres como que tú eres, para que podamos proclamar tu gracia e imagen a otros. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé fuerza para poder dar testimonio fielmente de quién es Jesús y qué es Jesús para nosotros. A Dios sea dada toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, gracias por tu amor infinito, por tu bondad. Gracias, porque aquellos que doblen sus rodillas reconociendo tu majestad en aquel entonces, hasta entonces entenderán, hasta entonces comprenderán que tú eres el Hijo de Dios. Pero nosotros, quienes tú nos has llamado, hoy reconocemos que tú eres el Hijo de Dios, como te lo dijo Pedro. Cuando tú preguntaste, y ustedes, ¿quién dicen que yo soy? Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios.
Nosotros hemos entendido que tú eres Cristo, Dios viviente. Bendito eres, oh Dios Señor. Queremos adorarte, queremos glorificarte, queremos honrar tu nombre. Gracias. Le voy a invitar, iglesia, a que se ponga de pie. Y como